Último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, o también más conocido como el libro de la Revelación. También es conocido como el libro del fin de la raza humana, porque también Apocalipsis habla sobre el desenlace, cómo terminará esta humanidad y cómo serán los juicios de Dios sobre esta tierra. Igual como Génesis habla del principio de la creación, aquí habla del fin también. Y quisiéramos ir al capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 2, y la palabra de Dios se lee de esta manera. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspi y de cornalina, y había alrededor de él un trono, dice, de él un trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, muestra tu gloria, y yo pueda predicar tu palabra con ese denuedo, con esa elocuencia. Glorifícate, manifiesta tu gloria y tu poder, respaldando tu palabra con esa unción, ese poder de tu Santo Espíritu, Señor. Liberta, libera, salva las almas, confronta, exhorta, consuela, edifica y obra conforme solamente tú lo sabes hacer, Señor, de libertar y salvar a las almas del pecado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí en el libro del Apocalipsis, pues llamado el libro de la Revelación, escrito por uno de los apóstoles más jóvenes, llamado el apóstol Juan. El apóstol Juan dice la palabra de Dios que estaba en la isla de Pasmo, en las cuales él fue encarcelado por predicar la palabra. Y ahí él, estando en la isla de Pasmo, el apóstol Juan tuvo la revelación de parte de Dios y de su Espíritu Santo, y pudo escribir este libro llamado el Apocalipsis. Y aquí podemos ver en este versículo bíblico de Apocalipsis capítulo 4, dice, vamos al versículo 1, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí cuando de trompeta hablaba conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Está hablándole Dios, le está hablando al apóstol Juan. Y dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, dice, uno sentado. Amigo y hermano que me escucha, para escuchar la voz de Dios tienes que vivir el Espíritu. Para entender el mensaje de Dios tienes que dejar que el Espíritu de Dios te guíe. Por eso dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Su palabra también dice que si hoy oyere la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón, para que digas el día de mañana no tengo contentamiento. Su palabra dice: no resistas al Espíritu de Dios, como lo hicieron los fariseos, los saduceos, los hebeos, los eteos y todas esas personas conocedores del Pentateuco o seguidores de Abraham, resistían al Espíritu de Dios. Hoy en día, de igual manera, el hombre resiste al Espíritu de Dios, resiste la palabra, y eso trae consecuencias. Dice la palabra: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y un trono, dice, y en él un trono, uno sentado. Está hablando que él tuvo una experiencia con Dios. Dios le mostró su gloria, donde él miraba a Dios sentado en un trono blanco. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios trató con Moisés, dice que Moisés tuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración, y dice que vio una zarza que ardía y que nunca se apagaba. Y entonces Moisés, de la zarza, Dios le habló, le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es.
estaba en el espíritu, vivía en el espíritu. En ese instante murió lo humano carnal, pecaminoso, la carne, porque dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mejor dicho, el que vive en el espíritu y guarda su palabra y crea la palabra. Por eso vemos en la palabra de Dios también que cuando murió el rey Usías, dice que el profeta Isaías dice que vio querubines, serafines, que tenían 4 alas, con 12 tapaban los pies, tenían 6 alas, eran querubines y serafines y que volaban alrededor de un trono. Tuvo una experiencia también con Dios, pero ¿cuándo? Cuando estaba en el espíritu. Estando en el espíritu el hombre entiende, por eso que dice la palabra de Dios que la letra mata, más el espíritu vivifica. Usted puede decir 50,000 veces que cree en Dios y que es hijo de Dios, pero mientras no vive el espíritu y usted se deje guiar por la carne, nunca va a entender el propósito y el plan de Dios con su vida. Y cuando usted no entiende, usted sigue practicando el pecado, sigue en diferentes vicios de pecado. ¿Por qué? Porque está en carne, está en cuerpo físico. La carne es la que gobierna su vida y entonces no va a entender el mensaje. Pero si usted está en el espíritu, usted va a entender el mensaje. Usted va a entender el llamado de Dios. Usted va a entender la palabra de Dios. Usted va a entender, va a entrar en esa comunión, en esa armonía, en esa sintonía con el Espíritu Santo. Usted, por ejemplo, cuando prende su radio, prende su televisión y usted se concentra en la música, sea el género musical, la película, el video que ve, usted entra en sintonía, usted entra en armonía, usted entra en esa comunión, en lo que usted está viendo. Pero para usted sintonizar la voz de Dios y entrar en esa armonía, en esa comunión, y usted sintonice en la voz del Espíritu, tiene también que estar en el Espíritu. Porque Cristo dijo que tales adoradores busca el Padre que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Espíritu y en verdad. Está hablando. Nosotros somos carne y sangre. Somos seres humanos falibles, llenos de errores y de fallas. Pero usted cuando entra en el espíritu, Dios no ve tu flaqueza ni tus debilidades, sino te ve que tú estás en el espíritu. Mejor dicho, ¿qué cosa es andar en el espíritu? ¿Qué hizo Moisés? Ayunaba en oración, en ayuno. Daniel estuvo ayunando y orando 21 días y dice que Dios le reveló la palabra para los últimos tiempos, y ahí es cuando Dios le muestra las 70 semanas de Daniel, lo que sucedería para este tiempo también. Entonces usted puede ver, entonces usted va a entender cuando anda el espíritu. Mientras usted no anda el espíritu, no lo va a entender. Por más que se chanque el pecho y diga yo creo en Dios también, no, que va a entender. Porque cuando la persona entiende, obedece, marcha y camina. Entonces, cuando usted no le entiende, usted sigue todavía tirándose o tomando sus cuantas cervecitas, siempre hablando sus cuantas condimentos, pimienta, comino, ajos y toda clase de palabras soeces, groseras, palabras necias, siempre con broma de doble sentido. ¿Por qué? Porque no está entendiendo la voz de Dios y no está entendiendo el mensaje de la palabra. Mejor dicho, que no entiende al Espíritu de Dios lo que le está hablando a usted. Pero cuando usted deja lo carnal y humano, usted va a entender. Por eso mire lo que dice la Biblia. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspi y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Dice, había un arco iris. Ahora, cuando nosotros vemos en el primer libro de la Biblia llamado Génesis, en el capítulo 6, dice que Noé, Dios le dijo a Noé, mira, ahí está mi arca, está el arco, le hablo del arco iris, y ya no destruiré la tierra con agua nunca más, porque estoy haciendo un pacto con la humanidad. Hasta el día de hoy usted puede darse cuenta cuántos miles de años pasados de ese día manifestó Dios su gloria llenando la tierra de agua. Hasta el día de hoy no lo ha vuelto a hacer. Dios ha cumplido su palabra, pero el hombre no ha cumplido su palabra hasta ahora.
y no lo cumple, y no lo ha cumplido y nunca lo cumplirá. Es que si usted vive físicamente humano, en la carne, en lo carnal, en lo humano, nunca va a cumplir la palabra, porque esta palabra es espíritu, Dios es espíritu, y el espíritu de Dios es espíritu. Y para vivir en el espíritu, como le decía, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Salomón? Ayunaban, oraban, clamaban, se arrodillaban y se humillaban delante de Dios. Sometían esta carne miserable, como dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, ha dicho Jesucristo. Entonces está viendo acá una gloria manifestada al hombre, no revelada físicamente. A veces por misericordia Dios muestra su gloria y te habla por misericordia, pero no todas las veces van a ser así. Pero en cambio, cuando tú vives en el Espíritu, Dios te va a hablar mañana, en la tarde, en la noche, te va a exhortar, te va a edificar y constantemente te va a estar hablando siempre. ¿Para qué? Para que no te extravíes y no te pierdas, sino seas guiado por el camino correcto, que es la palabra. Dice aquí: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro. Dice, corona de oro en sus cabezas. Está hablando de los 24 ancianos. Está hablando del trono de Dios. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Cuando habla, dice, con ropas blancas, habla de santidad, habla de pureza, habla de santidad, habla de toda separación del pecado. Por eso, amigo y amiga, la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Cuando tú te arrepientes, convierte el Evangelio, dice la palabra que a todo lo que confiesen con su boca, Jesucristo lo hace su Hijo, y dice: crece en tu corazón, y dice la Biblia que Dios te vestirá de ropas blancas. Y cuando habla de ropas blancas, habla de santidad, habla de pureza, habla que tú tienes que separarte, apartarte del pecado. Si tú practicabas adulterio, tienes que dejar el adulterio. Y tienes que ponerte a cuenta con Dios para que tengas vestiduras blancas. Los que son cristianos me entienden y saben. Hay cristianos que dicen que creen en Dios, pero sus ropas ya no están blancas, sino están como la vaca, como el toro, manchas negras, cantidad. ¿Por qué? Porque dan cabida al pecado. Porque practican el pecado todos los días y no se humillan delante de Jesús, ni reconocen su pecado delante de Dios, y siguen viviendo como si no pasara nada, y entonces así viven. Entonces su nombre ha sido borrado del libro de la vida, y ahora su nombre ha sido escrito en el libro de la muerte. Y también el Espíritu de Dios ya no está con ellos. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, está hablando del poder de Dios, de la voz de Dios. Miren lo que dice aquí en el versículo 5, dice: y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En un versículo bíblico dice la palabra de Dios que los 7 espíritus de Dios están sobre la tierra. Por eso que la Biblia dice que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que Dios tiene todo el poder suficiente. Y en el libro de Isaías dice que cuando Dios se propone hacer algo, ¿quién podrá detener su mano y decirle: Señor, ¿por qué lo haces? Dice su palabra que Él muda los tiempos, Él pone reyes, Él saca reyes, Él hace conforme su voluntad, ¿no? Y así dice su palabra, porque Él es todopoderoso. Él no está sujeto a un gobierno humano, no está sujeto a las autoridades terrenales, sino que como dice su palabra, que su reino nunca perecería, nunca caducaría. Su gobierno no es de 5 años, de 20 años, de 30 años. El gobierno de Dios es eterno y para siempre. Mora, vive y permanece, y nunca va a caer, y nunca se va a marchitar, y nunca va a decaer como caen los gobiernos humanos.
porque Él es Dios. Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrios semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu de Dios, que los ojos lo ven todo. Por eso en el libro de Ezequiel usted encuentra, dice que él veía que uno semejante a hombres que tenían ojos, que tenían brazos y se movían donde el Espíritu lo llevaba. Habla del Espíritu de Dios. Y cuando dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, eso está hablando de la nueva Jerusalén. Eso está en el cielo, que Dios ha ido a preparar. Por eso Cristo le dijo a sus apóstoles, no se pongan tristes, yo voy a preparar morada para vosotros. Y eso habla del mar de cristal, habla de las calles de oro, que está en el cielo preparado. Mira, amigo, que tú que has sido cristiano y te has apartado, mira lo que te estás perdiendo. Y tú que nunca estás en el Evangelio, ven a Jesucristo para que cuando vayas a la boda del Cordero puedas palpar y ver lo que está escrito en la Biblia, que es verdad, y puedas ver ese mar de cristal, puedas ver las calles de oro, puedas ver esa nueva Jerusalén que Dios tiene preparado espiritualmente en el cielo para todos los que reciben y creen a su palabra y soportan la tentación y soportan todo lo que hay en esta tierra y te vayas al cielo. Pero el hombre hoy en día que escucha la palabra, tú tienes que irte en el primer vuelo, que es el rapto de la iglesia. Tienes que estar preparado cuando suene la trompeta, tú puedas volar al cielo. Porque si te quedas y no te vas en el rapto, te vas a quedar para gran tribulación, cuando el falso profeta, el anticristo y estos 3 demonios tomen control de esta tierra, donde los juicios caerán. Esto es terrible. Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Habla de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, habla de la misma presencia de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león. Está hablando del león de la tribu de Judá, porque Dios es considerado como el león de la tribu de Judá. Dice, el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces aquí vemos la semejanza de estos 4 seres vivientes en el cielo, en la gloria de Jehová, que estaban en la presencia de Dios. Cada de estos personajes tiene un significado. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, ahí te desmenuza cada personaje el significado que tiene. Entonces vemos en la palabra, y los 4 seres vivientes tenían, dice, cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se da cuenta? Estos son querubines, serafines, que están delante de la presencia de Dios. Mire, un querubín, un serafín es súper poderoso. Si un ángel que es en menor en rango ante un querubín y un serafín, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que con el tiempo de Moisés un ángel en un instante mató casi más de 23,000 hombres. En un instante se sacó la espada y comenzó a matar a hombres porque desobedecían a Dios. Imagínense un querubín o un serafín. Y estos son, mira, dése cuenta que estos querubines, estos serafines están diciendo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mejor dicho, le están adorando a Dios en todo instante. En todo instante le están adorando a Dios. Son súper poderosos comparados con nosotros. Son inmortales. Ellos no mueren. Ellos permanecen desde la fundación del mundo hasta el día de hoy. Son eternos. Pero se dé cuenta que son súper poderosos en poder, en toda majestad, y están arrodillados de Dios, adorando y alabando. Y usted que es humano, que a la justa vivirá 80 años, y la misericordia de Dios le da más años, pero sin embargo el hombre no adora a Dios. El hombre, ¿a quién le adora? Le adora al diablo, le adora a los demonios, le adora a Changó, a Zarabanda, adora la cerveza, adora el dinero,
adora las vanidades, adora las cosas materiales, se adora a sí mismo. Por eso te encuentras ateos, agnósticos, que no creen en Dios, que no creen en su palabra. Dios no existe, el diablo tampoco. ¿Por qué? Porque se adoran a sí mismos, porque se creen súper inteligentes, se creen súper sabios, se creen que todo lo saben, se creen que todo el poder tienen ellos. Pero cuando viene un terremoto, cuando viene un temblor, o cuando le sucede un accidente, o cuando le viene un cáncer, o le aparece una enfermedad venérea a punto de morirse, ahí recién se acuerdan de Dios. ¿Ah? O se acuerdan del diablo y corren al diablo o corren a Dios. Entonces el hombre ser humano somos frágiles y débiles, pero el hombre cuando mucho libro lee, por eso dice la palabra letra mata, mas el espíritu vivifica. A veces cuando lee mucho libro, o conoce mucha matemática, o conoce mucha teoría, o conoce mucha física elemental, o ya se vuelve súper inteligente. Se cree súper sabio, se cree más sabio que Dios y se cree súper. ¿Ah? Y nadie puede enseñarlo a él. Sin embargo, estos querubines, serafines, que son 10 veces o 50,000 veces poderosos comparados con el ser humano, lo adoran a Dios. Y el ser humano, que es inferior en poder, que es inferior en todo, no quiere arrodillarse, no quiere humillarse. Es triste y lamentable, pero es una gran verdad. Así vive el hombre, engañado. Pero ¿quién es el que lo engaña? El príncipe de las tinieblas, el querubín, el protector que fue un día, Luzbel, el ángel caído, el que tiene todo el poder, la sabiduría, la inteligencia, pero dice su palabra, dice sabiduría animal, diabólica y terrenal, que engaña, que envuelve, que seduce, que lo engatusa, lo encarcela al hombre. Y el hombre lo cree al diablo, pero el diablo es astuto e inteligente, súper inteligente es el diablo, para la maldad. El diablo nunca se presenta como diablo. Satanás no se presenta con cacho, con cuerno, ni tampoco con un trinche como lo dibujan, o con sus alas, o como monstruo, como feo, que lo menciona la Biblia. Satanás es inteligente, astuto para envolver al hombre, para seducirlo. Acuérdese usted, cuando en el principio Satanás, que el Señor lo reprenda, se poseyó, lo tomó posesión a la serpiente y lo envolvió a Adán y Eva. Primero le envolvió a Eva, porque Eva vio el fruto prohibido y Satanás se aprovechó, lo vio, que Eva le miraba a ese fruto prohibido, cual Dios lo dijo, no lo comas. Y Satanás tomó control de la serpiente. Y Satanás usó a la serpiente. Y la serpiente lo envolvió. Y mire una mujer creyéndolo y conversando con la serpiente. Y así muchas veces el hombre es seducido. Satanás no se va a presentar como diablo, sino va a venir con pies de seda. Como dice su palabra, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Él va a aparentar y te va a hablar, si es posible, haciéndose pasar que es el Espíritu de Dios. Se va a hacer pasar que es un ángel de Dios. Se va a hacer pasar hasta que de repente lleva una Biblia y que dice que es evangélico. Pero tú no te das cuenta y no sabes, porque no tienes discernimiento de espíritu, o no estás lleno del Espíritu de Dios para discernir y saber que el que está hablando contigo es el mismo diablo, disfrazado. ¿Ah? Y te va a hacer caer y te va a seducir. Y vas a caer. ¿Y sabes cómo te das cuenta que es el enemigo? Porque cuando el diablo te seduce, en tu vida no hay paz. En tu vida no encuentras sosiego. En tu vida hay aflicción, angustia, desesperación. No hay paz para el hombre. Pero en cambio, cuando tú hablas con Dios, hablas con el Espíritu de Dios, hablas con la palabra, entonces dice la palabra de Dios que Cristo dijo, pasos dejo, pasos doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. Mejor dicho, Cristo te va a dar paz a tu alma. Te va a llenar de gozo, de alegría, de contentamiento, de paz, de amor. Y entonces en ti no va a haber deseo de ¿qué? De tomarte unas cuantas cervezas. No va a haber deseo en ti tomarte un poco de chicha, de vino, de cañazo, de ron. No va a haber ese deseo. ¿Se da cuenta? No va a haber deseo de querer escuchar esos cómicos malcriados que hablan tonterías para decir que estás contento, ¿no?
La paz de Jesucristo viene, así tengas dinero en el bolsillo o no tengas esa paz, Jesucristo te lo inyecta, te llena de esa paz. ¿Ah? Y así, mire, usted puede ver aquí la palabra de Dios. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, usted puede ver, dice, que todo el tiempo ellos están adorando y alabando a Dios. Usted todo el día adora. ¿A quién? A la chicha, a la cumbia. Lo cuelga en su historia. Canciones de chicha, de cumbia, puro que lloran, pura decepción. Que pone que a Chacalón, que lo pone a Toño Centella, y pura lloradera y pura decepción y pura perdición nada más, que te lleva a la tristeza, al dolor y a la desgracia. Pero cuelga en tu historia palabra de Dios, pon alabanza, pon adoración, vas a ver cómo te vas a sentir contento, alegre. Esa carga se te va a ir de tu vida. Da cabida al Espíritu Santo, da cabida a su palabra, da cabida a Dios. Abre las puertas de tu corazón al Espíritu, a su palabra, a la alabanza, a la palabra de Dios, y vas a experimentar algo que en tu vida hasta el día de hoy no has experimentado. En esta vida puedes haber probado de todo, pero mientras tú no pruebes a Jesucristo, nada has obtenido hasta el día de hoy. El hombre puede obtener dinero porque Dios le da. El pueblo de Israel estaba 40 años en el desierto, eran rebeldes, murmuraban, criticaban, había envidia, odio. Cuando Moisés se fue al monte Sinaí, ellos hicieron su becerro de oro, prepararon vino, se emborracharon y practicaron lujuria, lascivia, adulterio, fornicación. Se olvidaron, pero Dios estaba con ellos. Igual tú practicas diferentes clases de pecado, te emborrachas, tomas, pero sin embargo Dios te sigue dando la vida, te da de comer, te da dinero, te da plata, te da cosas materiales, porque Dios es un Dios de misericordia y amor. Pero con eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que tú practicas. Entonces Dios es bueno, pero por eso no tienes paz, y por eso te puede ver al pueblo de Israel, entre ellos se mordían, se peleaban. Y por eso que Dios llegó un momento que dijo, ya basta, hasta acá llega todo. Porque llega un momento, Dios se indigna. Entonces fueron consumidos en el desierto porque no quisieron aprender, no quisieron oír al Espíritu de Dios. Entonces es el gran problema muchas veces. Ahora si te sorprende la muerte así en pecado, ¿acaso Dios no te dio oportunidad? Claro, te lo dio miles de veces, miles, incontables veces. Por eso que Jesús, cuando el apóstol Pedro se acerca, le dice, maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro le dijo, si 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Para que usted vea, 70 veces 7. Multiplícalo 70%. ¿Cuántas veces vas a perdonar? Un montón. Así Dios te perdona. Aunque te molestes, aunque te sientas mal, aunque te incomode, ¿no? Aunque no te guste, que ahora acaba el hermano malo que grita, dice. Es que no te gusta, es que no estás en el espíritu. ¿Y dónde está su palabra que dice, yo también creo en Dios, hermano? Entonces, ¿cómo no te gusta la palabra? ¿Cómo te molesta por este mensaje? ¿Cómo estás incómodo? ¿Cómo estás molesto? ¿Me quieres hacer callar? Si posible, quieres agarrarme del cuello, cállate. Es que no te gusta, no estás en el espíritu, estás en la carne. Y carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos. Tienes que andar en el espíritu de Dios. Y dice su palabra, y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24, dice, 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿Qué quiere decir? Que ellos con su poder, con el poder que ellos habían tenido, mire, dice que sacaron la corona y se lo tiraron delante de Dios. Digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, dice.
Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado, mejor dicho, se arrodillaron. El hombre llega a tener un cargo, llega a ser general, fiscal de la policía, vaya a verlo cómo camina. Camina todo erguido, orgulloso, soberbio, arrogante. El hombre llega a obtener un poquito de dinero, vaya a verlo, camina en la punta de los pies, se cree superhombre, se cree la supermujer, se cree la super. Quiere caminar encima de huevos, no quiere caminar en el suelo. ¿Por qué? Porque se llena de orgullo, soberbia. Pero aquí vemos a estos hombres, dice, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaron su corona delante del trono diciendo, eso demuestra que ellos se humillaron delante de Jesús. Por eso su palabra dice, humillado ante la mano poderosa de Jehová, y él los exaltará cuando debería ser tiempo. Pero muchas veces el hombre erróneamente equivocado se arrodilla, se humilla, se postra, entrega su corona, entrega todo. ¿Ante quién? Ante un juez, ante un fiscal, ante un coronel de la policía, ante un congresista, ante un ministro, un presidente de una nación. Ante él se arrodilla. No pongas tu confianza en el brazo de carne, pon tu confianza en Jesucristo. Humíllate delante de Jesús, arrodíllate delante de Jesús, entrega tu cargo, tu galardón, pero delante del único creador del cielo y de la tierra, que se llama Jesús. Por eso dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creados. Porque es así. Vida, ese es Dios. Mire, dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes, es decir, como con voz de trueno, ven y mira. Escucho, Dios, aquí le estaba mostrando lo que viene para este tiempo. Dice, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Escucho, acá él está contando lo que ha visto porque todavía esto no se cumple. Dice, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto habla para la gran tribulación. ¿Por qué dice la gran tribulación? ¿Cómo va a ser la gran tribulación? Cuando Cristo lleve a su iglesia en el rapto de la iglesia, entonces la palabra de Dios ya no se predicará, ya no habrá hermanos. Pero ahí estarán los 144,000 que predicarán la palabra de Dios. Para los que se quedaron. Pero ahí tú vas a salvar tu alma, ya no como ahora. Ahora se predica, tú te arrepientes, aceptas a Jesús y se te sorprende la muerte en cualquier instante. Dios te lleva al cielo. O caso contrario, tú te arrepientes, cometes pecado, te arrepientes, Cristo te perdona, vuelves a Jesús y te sorprende la muerte, te vas al cielo porque has recibido a Cristo. Pero ahí no. Tú vas a aceptar a Jesús al escuchar la palabra, claro, porque tú ya conociste la palabra, ya tuviste en este tiempo años escuchando la palabra y por tu rebeldía, por ser cobarde, por ser desobediente, te quedaste, se vino el rapto, se fueron, tú te quedaste en la gran tribulación y entonces tú vas a verlo, tú lo vas a palpar, viendo al anticristo, viendo al falso profeta, viendo a estos engendros del diablo gobernar la tierra y tú vas a ver los juicios que van a caer de la tierra. Y entonces tú dirás, ahí cuando se cumpla eso dirás, es cierto lo que predicaban los hermanos, es cierto lo que estaba escrito en Apocalipsis, que todo esto sucedería, y entonces ahí te vas a arrepentir. Pero ahí dice la Biblia, para que tú puedas entrar al cielo, que dice la palabra, que Satanás te torturará para que niegas a Dios. Y si tú niegas a Dios, te decapitarán, te cortarán el cuello y ahí vas a entrar al cielo. Ahora, ¿tú crees que Satanás te va a decapitar solamente? Satanás te va a torturar. A los que no saben o los que conocen qué sucedió en la Santa Inquisición. ¿Hace cuántos años sucedió la Santa Inquisición?
¿Y a cuántos cristianos lo cortaban, lo aserraban en 2 pedazos, en 4 pedazos? Lo hacían pedazos. ¿Quién usó a esos hombres? Satanás. En la gran tribulación es el mismo diablo que tomará control de la tierra, porque Dios le dará la autoridad, porque llegará su tiempo de Satanás y él se manifestará. Y ahí Satanás te hará añicos por te haberte quedado. ¿Ah? Y ahí tú vas a pagar un precio. Tú vas a entrar al cielo, pero a precio de sangre, no como ahora. Por eso hoy que hay tiempo, aprovecha. No te están esperanzados en el dinero. No te están preocupados por el gobierno. No te preocupes tanto por lo que sucede en la nación. Preocúpate por tu alma. Tu alma corre peligro. Tu alma es la que necesita la salvación. Todo lo que venga es bajo la voluntad de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar, tenemos que hacer, pero el que te bendice y abre puertas es Dios. Por más que te sirve a ti, que te esfuerces día y noche, querer ganar dinero, si Dios no es su voluntad, te cierra puertas, por más que corras donde corras, no vas a obtener nada. Entonces dice, salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mire, dése cuenta que en ese tiempo no va a haber paz. Incluso dice la Biblia que la muerte va a ser quitada. Hoy en día que todavía esto no se cumple, ¿cuántos hombres y mujeres no tienen paz? Y cuando tienen paz, ¿qué? Son amargados, coléricos y renegones, pero terribles. ¿O no es así? ¿Ah? Y hoy en día que todavía la iglesia está aquí. Y hoy en día que la palabra está aquí. Y hoy en día que el Espíritu de Dios está aquí. Pero si tú no tienes eso, el Espíritu de Dios te puede dar. Pero en ese tiempo ya no. Porque acá dice, y eso está hablando de la gran tribulación que va a suceder. Léelo Apocalipsis, si crees que yo te miento, agárralo. Apocalipsis del 1, lee hasta el último capítulo. Léelo, y si no le entiendes, dile, Espíritu de Dios, ayúdame a entender tu palabra para que tú sepas lo que te viene. Si tú no te mueres primero, o no te vas en el rapto de la iglesia, y tú te quedas vivo para este tiempo, lo que va a venir sobre esta tierra es terrible. Y dice la palabra, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Mire, dése cuenta ahí, ¿qué cosa pasaba ahí? Habla de la comida, del alimento que escaseará. Hoy en día que estamos viviendo, mira, hay abundancia de comida, pero hay escasez de dinero, ¿no? Pero en ese tiempo va a haber abundancia ¿de qué? De dinero, pero no va a haber comida. Por ejemplo, mire, hace unos meses atrás hubo pandemia. Había abundancia de comida, pero no había dinero. Y mire, eso solamente ha sido una pequeña preparación para lo que viene. Porque si vamos a otro versículo bíblico, habla un versículo, dice que nadie podrá vender si no tiene el sello 666. Eso va a suceder en la gran tribulación. Hoy en día hay algunos supermercados que dicen si no tiene las 2, 3 vacunas no puedes entrar a comprar. ¿Se da cuenta? Es una preparación, es un ensayo que el mundo se está preparando para lo que viene. Para lo que viene eso va a suceder, está escrito en la Biblia, que si tú no tienes el 666, el sello en la frente o en el brazo izquierdo, dice la Biblia que no podrás comprar ni podrás vender. Ya ahí nomás saca tu conclusión y ande dándote cuenta de lo que viene. ¿Ah? Dice, y oí una voz de los cielos, dice una voz de los cielos, 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo, dice, amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre
muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué dice? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se da cuenta? Mire, va a haber muertes, pero en cantidad. Esto que ha habido recién de la pandemia del COVID no es nada. Lo que va a venir no es nada. Han muerto miles de hombres a nivel mundial, han muerto. Y lo que viene va a ser peor todavía. Si hoy en día el hombre tiene miedo y se pone el protector facial ahí, ¿qué te vas a poner? ¿Vas a andar como astronauta? ¿Qué dice aquí? La cuarta, para matar con espada, con hambre. ¿Se da cuenta? Con hambre, con mortandad. Pero ¿cómo se le detecta? Ahí dice, con hambre, ¿de qué habla? Que va a haber hambruna. Los hombres se van a morir de hambre. Por eso en el Antiguo Testamento dice que en el pueblo de Israel, cuando vino un tiempo, vino hambruna, dice que entre las familias, las madres se ponían de acuerdo y comían a sus propios hijos. Eso habla la Biblia del Antiguo Testamento, porque hubo hambre, hubo escasez. Y hoy día que ha aumentado la humanidad, se comerán a los gatos, los perros. Y hoy día que no hay abundancia, se comen a los gatos, se comen a los perros. Bueno, en ese tiempo, ¿cómo cree que va a ser? Va a ser peor. Acá dice, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra, mejor dicho, que las bestias les atacarán a los hombres. Dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se da cuenta? Dice, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Se da cuenta? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Se da cuenta? Esto dice acá Apocalipsis, que en ese tiempo dice va a haber un gran terremoto en el cual no ha habido. Desde la fundación del mundo hasta el día de hoy, eso va a ser terrible. Si hoy en día, mire, cuando hay un temblor, ¿cómo usted se asusta? En otros países está habiendo terremotos, ¿cómo usted se muere de miedo? Y en otros países mira lo que hay. Y si en Perú no sucede eso, por la misericordia de Dios, que hay un pueblo cristiano que clama a Dios y dice, Señor, ten misericordia de los pecadores, ten misericordia de estas personas, dale un tiempo más, tal vez mañana, pasado, en esta semana, en este mes, se arrepienten, dejan el pecado, dejan las cosas malas y vuelven a ti, Señor. Y Dios, como es un Dios paciente, misericordioso, da oportunidad y espera. Y por eso la palabra se predica, porque es de la oportunidad que tú te arrepientas. Porque si hoy tú no te arrepientes y te sorprende la muerte, llegará el día, es triste y lamentable decirlo, y te harás en el lago de fuego estarás en el infierno, caerás ahí, en el lugar de espera, y te acordarás que escuchaste la palabra y muchas veces tú te molestaste, te aburriste, te fastidiaste y caerás a ese lugar y ahí te lamentarás 50,000 veces por no haberte arrepentido y haber recibido a Cristo, pero será demasiado tarde. Acuérdate del rico y el Lázaro, que cuando murió el Lázaro dice que fue llevado al seno de Abraham, pero cuando murió el rico fue echado en el lugar de tormento. Y él dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje su pie en agua y démelo, porque tengo mucha sed, mucha calor hacia aquí, para que usted vea.
que no te suceda lo mismo. Esta palabra es una advertencia, advirtiéndote para que tú no caigas en esos errores que han caído muchas personas que tuvieron su oportunidad, escucharon la palabra, pero ignoraron este mensaje. Despreciaron esta palabra, no tomaron importancia a esta palabra. Y entonces cuando llegó el día que tuvieron que estar en ese lugar, de hecho que todo hombre se lamenta, pero ya es tarde. Por eso, amigo, que no te suceda eso. Si te sorprende la muerte en cualquier momento, termines en ese lugar de tormento, llamado el lugar de los muertos, llamado el infierno, llamado lugar de espera. Que no te suceda eso. Hoy que escucha la palabra, enmenda tus errores, ponte a cuenta con Dios, arrodíllate delante de Él. Y cada nosotros, las personas, sabemos las cosas buenas y malas que hace uno cada día, y decirle: Señor, aquí estoy, me pongo a cuenta delante de ti como un soldado que se cuadra y dice: Señor, aquí estoy. Te tiras de rodillas y reconoces y pídele perdón, y Dios te perdona, Dios te ayuda, porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso, que la misericordia de Jehová son grandes cada mañana. No esperes el último momento, porque tal vez el último momento no puede llegar. Así que tienes que ponerte a cuenta. Y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mira el terremoto tan fuerte. Y los seres de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros. ¿Por qué decían eso, caer sobre nosotros? Porque era terrible lo que estaba pasando. Si ustedes se cuentan, como les digo, si cuando hay un temblor, ¿cómo sale la gente gritando en su casa? ¿Cómo sale la gente gritando en su casa? Todo el mundo sale gritando. Todos los vecinos en todo lugar salen gritando, llorando, desesperados a las calles cuando hay temblor. Imagínense que usted esté presente cuando suceden estos terremotos y dice que las estrellas de los cielos caigan a la tierra. Imagínense, eso va a ser pero atroz. Va a ser algo escalofriante, algo terrorífico. Y está escrito en la Biblia. ¿Y para qué está escrito? Para que usted lo lea, usted sea precavido, usted sea inteligente, porque yo sé que usted es inteligente, y no espere todavía que llegue ese momento para recién reaccionar. No, hoy es el tiempo. Por eso que Dios le dijo a Tomás: Tomás, ¿por qué esperas ver para creer? Bienaventurados son los que creen y no ven. ¿Y por qué dice? Porque tú escuchar la palabra está creyendo al mensaje, que lo que está escrito en la Biblia es verdad. ¿No? Entonces usted tiene que creer a lo que se está escuchando, no esperar todavía a ver, porque cuando llegue ese día va a ser muy tarde. Entonces dice: esconder el rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Está hablando que en el momento que el apóstol Juan tenía esta revelación, decía: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado. Hoy en día estoy escuchando la palabra, todavía no llega la ira de Dios, pero llegará ese día. Así como llega el día de su cumpleaños todos los años, como llega Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, y todos los días que nos pasamos, también llegará el día del rapto de la iglesia, llegará el día de los juicios, y llegará todo como está escrito en la Biblia. Si usted lo crea esta palabra y piensa que esta palabra es verdad, entonces haga esta oración. Pero si usted cree que es mentira, que no es verdad, entonces
queda a su criterio. Usted no lo puede obligar ni exigir, la decisión usted lo toma. Porque Dios da libre albedrío al hombre para que el hombre tome su decisión. Así que, usted que escuchó la palabra de Dios, le invito a hacer una oración. Ahí donde tú estás, dígale: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana. Borra mi nombre del libro de la muerte, paso el libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Señor, haz de mí lo que tú tengas que hacer y ayúdame a llegar a las moradas celestiales. Ayúdame a llegar al cielo. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigos y amigos, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos a que nos oiga en las redes sociales, Facebook, YouTube, donde estamos saliendo con la palabra, en el Facebook. También le invitamos a que nos oiga en la red 96.3 FM, Radio Betel, que nos vea el canal de televisión Señal Abierta, Betel Televisión, canal 23. Y también lo invitamos, amigos y hermanos, que nos siga sintonizando todos los días a través de esta